Bienvenida. ¿Hay buenas o malas noticias? Y hay de todo un poco. Como siempre. La reparación a veces viene porque hubo un daño antes, ¿no? Claro. Entonces Exacto, a veces compensa. Bueno, en este caso tenemos, en el caso del impuesto a las ganancias, bueno, llegó el mes de julio y tal como habíamos dicho en semanas anteriores, es el primer mes en que se hace una parte de la devolución del impuesto retenido hasta ahora para quienes son los mayores beneficiados de la última reforma legal. ¿Quiénes son? Bueno, los que tienen salarios brutos de hasta 150.000 pesos, o, porque es un poco más compleja la historia, siempre se complejiza un poco más cada vez que sale una reforma, quienes en el acumulado, en lo que va del año, hayan tenido como promedio mensual un salario inferior a los 150.000 pesos. A ellos se les deja de retener ganancias ya con el salario del mes de junio, que se está cobrando en estos primeros días de julio, y además se les debería hacer la devolución de los montos ya retenidos antes. Ahora, en la práctica, ¿qué está pasando? Uno esperaba que con la liquidación de junio llegaran las dos cosas, que se dejara de retener el impuesto y a la vez se hiciera la devolución de esa primera cuota. En la práctica, esta devolución en muchos casos no se está viendo todavía. ¿Por qué? Bueno, porque la reglamentación de la ley salió, recordemos, el 15 de junio, la ley se había aprobado el 8 de abril, se terminó de reglamentar el 15 de junio y muchas empresas ya estaban en pleno proceso de liquidación de sus salarios o estaban a pocos días de hacerlo. Es un proceso que por lo general se hace alrededor del día 20 del mes. La reglamentación es bastante compleja, tiene sus complejidades y algunas no llegaron a hacer todos los procesos como para estar implementando la totalidad de los cambios de la ley. Entonces, lo que avisaron y lo que está previsto incluso en la resolución de la AFIP es que esa primera devolución se va a hacer durante el mes de julio, pero no necesariamente con la liquidación de junio. Entonces, los que no lo vean en estos primeros días, eso, un poquito de paciencia que debería aparecer próximamente. Un poquito más esta de paciencia. Devolución. Un poquito más de paciencia. Pues sí, Un siempre poquito más de paciencia, exacto, sí. Ahora, Silvia, con el tema de la inflación y las paritarias, se dio una particularidad. Mucha gente que cuando se sancionó la ley de ganancias, Sí. quedó afuera nuevamente, porque los aumentos te llevaban por encima del tope establecido. Sí, hay que ver, no se sabe obviamente a ¿Cuántos ciencia fueron? cierta cuánta gente. Pero es un escenario probable. Es un escenario probable para algunos. Hay que tener en cuenta también que si bien en los últimos días escuchamos que los porcentajes promedio de incremento salarial obviamente se fueron muy para arriba, ¿no? ¿Te acordás que hubo una primera etapa que los sindicatos firmaban por 29%, sí, dando como un apoyo político al gobierno que decía que esa iba a ser la presupuesto dice la de este inflación año? de 29. Claro, después eso quedó totalmente desfasado. Después hubo una etapa en que se firmaba por 35 y ahora, bueno, ya estamos hablando de más de 45%. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esos son aumentos escalonados, o sea, no es que alguien tiene todo ese incremento de golpe, sino de a poco, ¿no? Por etapas se va haciendo. Y por otro lado, tenés este elemento un poco más complejo que te mencionaba antes, que no se le descuenta ganancias a quienes cobren 150.000 o menos en el mes de referencia, pero también se hace una cuenta promedio de cuánto ganó en lo que va del año. Sí. Entonces es probable que alguien en un Tenga mes que pagar determinado, ganancias. ahora por ejemplo, Claro. supere los 150.000, pero que igual no pague ganancias. ¿Por qué? Porque en lo que no va pague. del año, el promedio no le supera esa cifra. Por Bueno. eso te comentaba, realmente es bastante complejo ahora el cálculo del impuesto y por eso varios empleadores, bueno, avisaron que siguen todavía un poco ordenando las cuentas. Mucha gente tiene un tema con la recategorización. Me tengo que recategorizar, es el momento, tengo que esperar, me conviene, ¿no? Es el caso del monotributo. Monotributista. Exacto. Bueno, ahí también hubo novedades esta semana, hubo dos novedades. Por un lado, la AFIP avisó, lo avisó de esta manera, digamos, no hay ninguna resolución ni nada que lo disponga, pero avisó que no habilitó el sistema en su página para poder hacer la recategorización, que como todos los años, el periodo del 1 al 20 de julio es un periodo de recategorización obligatoria, ¿no? Que, o sea, lo que hay que hacer es mirar cuál fue la facturación de los 12 meses previos y ver si uno está ubicado correctamente
en el casillero, ¿no? En la categoría o no, o si tiene que modificar eso. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué la AFIP avisó? No, por ahora no lo tenemos habilitado. Porque la otra novedad que se dio esta semana es que diputados aprobó, pero todavía falta el Senado, el proyecto de ley que hizo el oficialismo, que presentó el oficialismo. Pero se va a aprobar en el Senado porque es un proyecto del oficialismo y ahí tiene mayoría, claro. Se va a aprobar, seguro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese proyecto de ley, además de contemplar, que por eso se generó, ¿te acordás todo el conflicto armado por las deudas que le habían aparecido a los monotributistas porque había un incremento retroactivo de las cuotas? Bueno, eso va a quedar anulado con esta nueva ley, o sea, se dispone que de enero a junio los montos a pagar son los mismos que se pagaban en 2020, con lo cual la consecuencia es que se anulan esas deudas por retroactivos que informaba la AFIP, pero además hay otras varias cuestiones en ese proyecto de ley y una de ellas es que se sube nuevamente el tope de facturación máxima que tiene cada categoría. ¿Esto qué produce? Que si vos hoy por hoy, si tuvieras que hacer la recategorización ahora, por ahí te tendrías que ubicar en una determinada categoría. Pero después, cuando se apruebe la ley, quizás te toque una categoría inferior, más baja. ¿Por qué? Porque cada uno de los escalones va a tener un permiso para facturar un poco más de lo que tiene ahora. Ahora, si pagaste algo por estar en una categoría más alta, ya está, lo pagaste. Claro, bueno, ahí está la otra cuestión que también entramos en un lío con todo. Después no termina siendo esa tu categoría. Claro, porque en el mes de junio, igualmente ahí hay otro tema, porque estas nuevas categorías van a entrar a regir a partir de julio, o sea que no tiene influencia sobre todo lo que pasó entre enero y junio. Pero recordemos también que está ese otro tema que quedó ahí primero en medio de una incertidumbre, que es el valor de la cuota por el mes de junio. Claro. ¿Por qué? Porque según la última ley, en el mes de junio ese aporte se había incrementado en un 35,3% y este proyecto de ley que se está tratando ahora en el Congreso dice no, de enero a junio volvemos atrás y siguen rigiendo los valores de 2020, o sea que ese aumento de 35,3% por junio no va. ¿Qué pasó con las personas que ya pagaron? Que seguramente fueron muchas, porque cuando ya estaba por vencer la cuota, creo que fue el día 23 de junio y vencía el 25, la AFIP avisó que trasladaba ese vencimiento al día 5 de agosto. O sea que en agosto vamos a tener el vencimiento recién de la cuota de junio, ya con el valor acomodado. Ahora, las personas que pagaron, bueno, ya pagaron y se va a hacer ahí una compensación a través del sistema de la AFIP. Bueno, todas las noticias entonces. Lo más importante es el tema de los reintegros, me parece. Que todo el mundo está esperando eso, ¿no? Sí, recordemos que ahí son 5 cuotas iguales y consecutivas a partir de ahora mismo. Insisto, los que no lo recibieron todavía con el salario de junio serán los próximos días y de ahí hasta noviembre, ¿no? Estamos ya un poco alejados de los tiempos de lo que se había prometido inicialmente. No sé si recordás, pero a principio de año el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hablaba de marzo, abril. Claro. Bueno, no, recién llega ahora. Ya estamos en julio.